A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y comenzamos nuestro estudio pidiendo la bendición de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos aumenta, nos fortalece nuestra fe, la esperanza, que a través de tu palabra podamos encontrar verdadero reposo para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Y llegamos ahora al capítulo 3 y 4 del libro de Hebreos, donde encontramos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado del reposo verdadero? ¿En qué consiste el reposo verdadero? Aquí en Hebreos, cuando hablamos del reposo, en estos dos capítulos, 3 y 4, el reposo nos lleva a la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora también a la experiencia que debe tener el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Pablo presenta el aspecto del reposo, algunos se preguntan si Pablo estará hablando del reposo como el séptimo día de la semana. O algunos se preguntan si Pablo está hablando de algún diferente tipo de reposo, o si está hablando de un día diferente de reposo. Pero cuando nos enfocamos en el estudio de estos dos capítulos y estudiamos el contexto que Pablo presenta de estos dos capítulos, vamos a encontrar algo interesante y que vamos a dividir en tres partes. La primera es la experiencia del reposo en el tiempo de Moisés, durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Segundo lugar, vamos a hablar de la experiencia del reposo en el tiempo de Josué. Después, cuando los israelitas ya pudieron entrar en la tierra prometida y estuvieron en la tierra prometida. Y en tercer lugar, lo que Pablo ahora presenta como el hoy, el ahora. La experiencia de reposo en el pueblo de Dios en el ahora, en un nuevo tiempo, en una nueva época, en un nuevo enfoque espiritual. Y vamos a ver por qué durante los primeros dos periodos, el periodo de Moisés y el periodo de Josué, se dice que el pueblo de Dios no pudo encontrar el reposo que Dios le ofrecía. Y recordamos que el pueblo de Dios guardaba el sábado en el tiempo de Moisés. Sin embargo, Pablo hace referencia al hecho de que no encontraron el reposo, no pudieron entrar en el reposo que Dios le había prometido. De igual manera en el tiempo de Josué. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, ahora Pablo enfoca el reposo de la siguiente manera. Algunos lo han alcanzado, pero otros aún no lo han alcanzado y por lo tanto no han podido entrar en el verdadero reposo que Dios les ofrece. Por lo tanto, si pensamos que Pablo se está concentrando en el séptimo día con el tema del reposo en el capítulo 3 y 4 de Hebreos, podemos decir que no es ese el enfoque que Pablo le está dando. Aunque Pablo reconoce el séptimo día como el día de la creación de Dios en el capítulo 4. Y Pablo también menciona que en el séptimo día Dios reposó de sus obras que había hecho. Por lo tanto, no debemos de pensar que con este nuevo tema del reposo, Pablo está excluyendo o Pablo está omitiendo el reposo sabático, el reposo del séptimo día. ¿Por qué? Porque no es el tema que Pablo está discutiendo en estos dos capítulos. Y vamos a ver primeramente por qué el pueblo de Dios en el tiempo de Moisés no pudo encontrar ese reposo. Tampoco en el tiempo de Josué. Y ahora parcialmente en el tiempo de Jesús. Y cuando hablamos de la razón, vamos a encontrar que en todas las partes donde se menciona el problema de no encontrar el reposo, aparece
una sola razón que vamos a descubrir. Y empezamos leyendo el capítulo 3, el versículo 7, hablando de la experiencia de no encontrar el reposo, de no entrar el reposo en el tiempo de Moisés, durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Y dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan divagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es la razón por la que durante los 40 años en el desierto el pueblo de Dios no pudo encontrar o no pudo entrar en ese reposo? Pablo dice aquí, andan divagando, tienen un corazón dividido, tienen un pensamiento dividido. ¿Qué significa que andan vagando? Que así como en un momento hacían un voto de ser fieles a Dios, después de un tiempo, tal vez al siguiente día o después de unas semanas, ya tenían un pensamiento distinto y ya no estaban obedeciendo a Dios. En otras palabras, el pueblo de Dios durante el tiempo del desierto nunca se definió de servir fielmente a Dios. Por un momento servían a Dios y por un momento servían a los ídolos. Estaban siempre divididos entre dos pensamientos, estaban divagando, estaban navegando entre dos pensamientos. Y ese problema hizo que Dios se desesperara con su pueblo. Y por esa razón, Dios dice, me tentaron. Y podemos llegar a decir que esa experiencia de no definirse del lado de Dios, de estar entre dos pensamientos, llegó hasta el clímax cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ahí realmente completaron todo ese camino donde habían estado ellos quejándose, tentando a Dios y desafiándolo. Cuando ellos no quisieron entrar porque no quisieron creer a las promesas que Dios les había hecho de que Él podía introducirlos en la tierra prometida a pesar de las ciudades amuralladas y de los gigantes y de todos los obstáculos que parecían que estaban enfrente de ellos. Por esa razón Dios dice, ellos me tentaron, me provocaron y por esa razón Dios los condenó a estar 40 años en el desierto. Y encontramos en el versículo 12, donde se da la exhortación. Usando esta experiencia se nos exhorta a nosotros de la misma manera. Versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí vemos el problema. ¿Cuál es el problema de un corazón dividido? ¿Cuál es el problema de vagar entre dos pensamientos, de estar entre dos pensamientos, de navegar entre dos pensamientos? El problema es cuando nosotros tenemos un espíritu de incredulidad, cuando no creemos en las promesas de Dios, cuando no creemos en la palabra de Dios, cuando no creemos en la dirección de Dios, cuando no creemos que realmente Dios es poderoso para cumplir lo que Él le ha prometido en su pueblo. Y por eso la exhortación que ahora Pablo nos hace, y Él se dirige a nosotros como hermanos. Mirad, que ninguno de nosotros haya este corazón malo. ¿Por qué un corazón malo? Porque es un corazón que no se define, un pensamiento que no se define para estar con Dios. De tal manera que ese corazón malo va a llegar siempre a las personas a la incredulidad, a la falta de fe, a la falta de la confianza en Dios. Y para estar seguro que los lectores sabían de quién estaba hablando, Pablo en el versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿O con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. De una manera muy simple, Pablo contesta todas estas preguntas. ¿Por qué Dios estuvo disgustado con ellos? ¿Por qué no pudieron entrar? ¿Por qué Dios los tuvo que mandar 40 años a divagar por el desierto? Y la única razón que se ofrece es a causa de su incredulidad. Por lo tanto, vemos que el problema de la incredulidad, el problema de la falta de fe, el problema de la falta de confianza en Dios, es realmente un grave problema en la vida espiritual y que nunca va a permitir que nosotros podamos encontrar, podamos tener ese verdadero reposo que Dios nos ofrece. Y pasamos ahora a la segunda generación, la generación de Josué. Y encontramos una referencia que resume la experiencia en el tiempo de Josué. Dice el capítulo 4, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Así que no solamente en el tiempo de Moisés no pudieron alcanzar el reposo, sino también en el tiempo de Josué. Pablo dice, Josué les hubiera ofrecido ese reposo, no hablaría de otro día. Por lo tanto, Josué también fracasó en darle el reposo al pueblo de Dios. ¿Y cuál es la razón? Bueno, vamos a encontrar, cuando vamos allá al libro de Josué, en el Antiguo Testamento, que en la experiencia de Josué, casi ya al final del libro, en su último discurso, Josué expresa el hecho de que el pueblo todavía tenía un corazón dividido. Y dice en el versículo 14, el capítulo 24, ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Así que aquí vemos que al final de la vida de Josué, Josué descubre que el pueblo todavía no estaba decidido por servir a Dios. Todavía el pueblo estaba sirviendo a los dioses, tanto de sus padres como a los dioses que habían ellos conocido en Egipto, y tenían un corazón dividido. Tenía un corazón todavía malo de incredulidad. Y por esa razón Josué les dice al pueblo, escojan hoy a quién desean servir, o a Dios o a los otros dioses. Pero ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión que toma el pueblo? Bueno, aparentemente, ¿verdad? Vemos que el pueblo decide servir a Dios, porque dice el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Bueno, parecía una resolución hermosa del pueblo, y uno diría amén. Sin embargo, esas resoluciones que hacían el pueblo no eran duraderas. Y vemos que esta resolución que tomó el pueblo, cuando Josué ya estaba a punto de morir, pronto se desvaneció. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos todavía divagaba entre dos pensamientos. Si encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 2, dice el versículo 8, pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí nuevamente
encontramos que, aunque parecía que el pueblo estaba decidido a servir a Dios, realmente ellos no hacían decisiones donde realmente se comprometían y donde pedían que Dios los pudiera mantener en esa decisión. ¿Por qué? Porque cuando Josué les dio su último discurso, ellos dijeron, jamás va a ocurrir eso. Y tan pronto Josué murió, la generación que sigue se aparta de Dios, se olvida de Dios. Y por lo tanto, tampoco pueden lograr el reposo que Dios les está ofreciendo. Porque muchas veces tenemos el buen sentimiento de querer servir a Dios, o tomamos la resolución de que ahora sí vamos a servir a Dios, ahora sí vamos a ser fieles a Dios. Pero desgraciadamente, si nuestro corazón está dividido, si nuestros pensamientos están divididos, si estamos divagando entre dos pensamientos, todavía, dice Pablo, tenemos un corazón malo de incredulidad. Y ahora viene el tiempo actual. Y Pablo dice en el capítulo 4, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Lo interesante es que esa promesa, Pablo dice, todavía permanece. Algunos no lo pudieron alcanzar, pero esa promesa está aquí, hoy, para nosotros. Y desgraciadamente, aunque algunos ya estaban en el tiempo de la promesa, Pablo dice, al parecer hay quienes no la han alcanzado. ¿Y cuál es la razón? Bueno, dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y aquí podemos encontrar la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave para que encontremos ese reposo hoy día? Pablo dice, la palabra clave es tener fe, es tener confianza, es creer plenamente en Dios y decidir y tener un pensamiento firme de servir a Dios. Pero cuando no hay ese pensamiento firme de servir a Dios, cuando no hay ese espíritu de fe, Pablo dice entonces es imposible que podamos encontrar ese reposo. Y entonces en el versículo 6 Pablo dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí viene, podemos decir, la parte culminante de este mensaje. Dios ahora nos está ofreciendo ese reposo. ¿Cuál es el reposo? El poder aprender a confiar en Dios. El aprender a tener fe en Cristo Jesús. El aprender a creer realmente y verdaderamente en sus promesas. Y Pablo dice, para poder alcanzar estas promesas hoy, debemos de acompañarlas de fe, lo cual significa debemos de tener confianza en Dios. Y cuando nosotros llegamos a tener fe, entonces podremos alcanzar el verdadero reposo en Cristo Jesús. ¿Y qué significa ese verdadero reposo en Cristo Jesús? Porque alguien puede decir, bueno, yo creo en Cristo Jesús, yo acepté a Jesús, yo me bauticé en Jesús, pero tal vez no tengo ese reposo en mi vida que Dios me ha ofrecido. ¿Por qué? Porque todavía no hemos aprendido a confiar plenamente en las promesas de Dios. O porque todavía tenemos un corazón dividido. O porque todavía estamos divagando o navegando entre dos pensamientos. Y no nos hemos decidido plenamente, totalmente, de servir a Dios,
de confiar en Dios y de creer en las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo se define ese reposo? ¿Qué pasa cuando alcanzamos ese reposo en Cristo Jesús? Y quiero leer una declaración que encontramos en el libro El Camino a Cristo, página 60, y que nos explica qué significa una vida de reposo. Y dice, una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, su ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacíe en el yo, sino mirar a Cristo. Creo que esta es la declaración más importante de saber si yo he encontrado el reposo. ¿Cómo lo explica? Cuando nuestra fe, cuando nuestra esperanza, cuando nuestra debilidad, cuando tal vez nuestra inestabilidad espiritual encuentra el significado y la fortaleza en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Ya no confiamos en nosotros mismos, ya no nos miramos a nosotros mismos. Ahora hemos aprendido a depender plenamente de Dios. Lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Lo que yo no logro comprender, Dios sí sabe, sí lo puede explicar. La fuerza que yo no puedo tener, Dios sí la puede tener. La paz que yo no puedo alcanzar, Dios la puede dar. La fe que todavía no puedo lograr, Dios me la puede dar. Y la esperanza que tal vez no puedo ver, Dios la va a hacer una realidad cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús. Que como cristianos no estemos en la lista de los que aún permaneciendo la promesa, aunque escuchamos la voz de Dios, Pablo dice, no endurezcamos nuestros corazones. Tenemos que ablandar el corazón. Tenemos que dejar que Dios toque el corazón, nuestra mente, para que podamos alcanzar ese verdadero reposo en Cristo Jesús. Y cuando nosotros encontremos ese reposo, entonces indudablemente hallaremos descanso para nuestras almas. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.